Para este programa, Fernando ha visitado a Daniel Rubio, en Noja, Cantabria, donde han conversado sobre algunas de las experiencias y casos observados por Daniel en el transcurso del ejercicio de su trabajo como geobiólogo. Veremos cómo los acontecimientos geobiológicos tienen influencia tanto en la salud y calidad de vida de las personas como en el desarrollo de las diversas actividades profesionales y de negocio en relación al lugar en el que se desarrollan estos. Daniel es psicólogo clínico, geobiólogo y tiene una dilatada experiencia en el mundo de la geobiología. Daniel, queremos enseñar a la gente qué es la geobiología, cómo afecta a nuestras vidas. Y por eso quisiera preguntarte, ¿qué es la geobiología? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de geobiología? ¿Es una ciencia, es un arte, es una técnica? ¿Qué es esto de la geobiología? Realmente es una ciencia, es un arte, es una técnica. En mi opinión, sobre todo, es un arte. Son términos delicados porque siempre tiene gente muy detractora de cada uno de los términos y tiene gente también siempre muy a favor, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es ver las influencias de las energías de los lugares en los seres vivos, ¿no? Es algo totalmente científico porque sabemos perfectamente cómo influye la radiactividad, por ejemplo. Sabemos perfectamente las influencias que hay, a pesar de que exista debate, porque en el mundo científico siempre hay debate, de los campos eléctricos, electromagnéticos, de los campos eléctricos de alta frecuencia, las microondas, la telefonía móvil, etc. Son cosas que están probadas. Incluso en el tema los aspectos más sutiles, más radiestésicos, que es donde puede haber a veces más controversia, también existe la suficiente investigación, la suficiente experimentación como para que estadísticamente sea lo suficientemente significativo para que sea considerado dentro del ámbito de la investigación. Igual si no podemos explicar todos los sucesos que existen, ¿no? En el siglo anterior, todas las investigaciones que hizo Lakowski, todas las investigaciones que hizo el comandante Chrétien, las investigaciones que se hicieron en Wilsburg a nivel de ciudad, en Moulins, investigaciones que se han hecho con animales, todo el trabajo de Quiquendone a nivel de veterinaria, muestran perfectamente que hay una serie de influencias que pueden ser positivas o una serie de influencias que pueden ser negativas sobre la salud de los seres vivos. Se han hecho con árboles, con plantas, etcétera. A partir de ahí, en mi opinión, sobre todo sería un arte, porque implica la geobiología lo que es la medición con el uso de aparatos, implica lo que son cálculos, ¿no? Pero sobre todo implica también una sensibilidad muy especial para poder ir más allá en la trama de lo que vamos viendo cotidianamente, ¿no? En aquello que se repite en relación a la salud, cuando aparecen enfermedades, sabiendo que no todas las cosas que le suceden al ser humano o a los seres vivos tienen que ver con esto. Pero que cuando tienen que ver con esto es algo que es muy evidente, sobre todo para las personas que una vez que se alejan de las influencias que les llegan de este tipo, empiezan a mejorar y empiezan a tener una calidad de vida muchísimo mejor. En esa misma línea, ¿qué influencia tiene directamente sobre la salud de las personas expuestas a eso que llamamos lugares geopatógenos? La incidencia es clara. Es cierto que es muy complicado tener un estudio longitudinal que nos permitiera ver y aislar todas las variables a nivel experimental de lo que son las influencias de la salud en una persona, pues cómo come, cómo respira, cuál es su nivel de estrés, cuál es el nivel que tiene en la vida, relaciones, etcétera, ¿no? Pero es cierto que sí que se van encontrando lugares, ¿no? A partir de las investigaciones del Dr. Hartmann, pero también a partir del 29 de Lakowski, cuando escribe El secreto de la vida, por ejemplo, un buen libro publicado en castellano, con muchas de estas investigaciones que te acabo de nombrar, ¿no? Sí que se ha visto que existen lugares que por la determinación de la cantidad de factores que se van sumando se convierten en lugares que son delicados para la salud, ¿no? Esto que mencionábamos un día, ¿no? Sobre, por ejemplo, lugares donde de repente no se duerme bien, no se descansa bien, ¿no? Es el primer síntoma. Personas que cuando salen de la casa que está con efectos de tipo geopatógeno, de repente descansan y cuando vuelven a la casa no. Niños que les cuesta muchísimo irse a la cama y que no tiene que ver con otros factores de tipo afectivo, emocional o en relación al padre, a la madre, etcétera, ¿no? Sino simplemente que hay algo que no les deja descansar, les cuesta mucho coger el sueño. Bebés que aparecen en la cuna al día siguiente totalmente en otra dirección, lo hemos visto muchas veces, y nos está indicando cuál es el lugar sano hacia el que tienden, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que alguien esté durmiendo sobre una corriente de agua subterránea, que puede haber, en función de la información que tenga el agua, una pequeña alteración del campo magnético que nos influye en la salud,
a que de repente pueda haber un cruce de agua subterránea, cruces de falla de agua subterránea, elementos que a veces no conocemos, pero que producen una alteración y que producen una desestabilización del campo magnético, que lo podemos medir con un magnetómetro sin ningún problema, pero que nuestro cuerpo lo puede medir perfectamente radiestésicamente. El tema es que nosotros dormimos y descansamos en un lugar la tercera parte de nuestra vida, más o menos. Puede ser 8 horas, 7, alguna persona puede ser un poco más, es algo muy subjetivo de cada uno, pero si estás en un lugar que está con una incidencia neutra a nivel del campo magnético, tú descansas bien, te levantas regenerado, te sientes bien por las mañanas, digamos que todo fluye. Pero si te levantas en un lugar en el que realmente no descansas, te tienes que levantar muchas veces a hacer pis por la noche, tienes que te despiertas, te desvelas, hay pesadillas, y es una noche, y es otra noche, y es otra noche, y es otra noche, al cabo del tiempo comienza a mostrarse la cronificación de un problema que al cabo de los años pueden suponer problemas de salud realmente serios, ¿no? Entonces sí que hemos encontrado una relación, por ejemplo, hay estudios que recogen, ya la Maya los ha recogido muy bien, pero hay varios estudios donde recogen, por ejemplo, que hay una tendencia depresiva cuando hay lugares donde coinciden en la vertical de la cama varias diferentes corrientes de agua subterránea, ¿no? Hay otros estudios que han relacionado, bueno, el Instituto Harman, por ejemplo, el libro que se ha publicado, traducido hace unos años al castellano, de Fleck y Gagel, las redes geobiológicas, muestran perfectamente en un hospital de Líbano una investigación que se ha hecho de muchas problemáticas del corazón, donde se ha encontrado una correlación impresionante, por encima del 90% de enfermedades coronarias y personas que tienen el corazón situado en zonas alteradas telúricamente en relación con nudos de las redes globales en esa zona, ¿no? Bueno, hay diversos estudios que relacionan diversas enfermedades, por supuesto es un tema que hay que seguir investigando, pero sí que está claro que hay lugares que nos permiten descansar y que son muy sanos, y que hay lugares que no nos permiten descansar, y que a partir de ahí hay un factor de riesgo para la salud, dependiendo, por supuesto, luego de cada persona, de su sistema inmunitario, de su manera de vivir, etcétera. Sí, supongo que también habrá una variación en la intensidad de estas radiaciones, ¿no?, de estos campos. Totalmente. Y una cosa, tú llevas muchos años ya trabajando en geobiología, y supongo que habrás conocido muchas personas que estaban expuestas a este tipo de factores, y que bueno, habrás tenido la experiencia de los problemas de salud que estaban sufriendo. ¿Nos podrías contar alguna anécdota, algo que nos lleve a esto? Hay varias anécdotas muy bonitas, muy bonitas. Yo, por ejemplo, una de las anécdotas más lindas que yo conozco, tremendamente sencilla, fue cuando comencé hace ya muchísimos años con este tema. Recuerdo en Las Rozas, no me acuerdo de su nombre, era una mujer que tenía un herbolario y que me llevó a su casa porque tenía unas dificultades con su hija, que se caía de la cama. Entonces, era una habitación que era grande y tenía 2 camas. Había una niña y un niño pequeños que dormían en dichas camas, pero antiguamente dormía el niño en la cama y la niña en otra. Pero hubo una serie de dificultades, el niño no dormía bien, no descansaba, etcétera, y entonces les cambiaron de cama a los dos. Al niño le pusieron en una cama que empezó a dormir bien, la niña hasta ese momento dormía bien, y la niña pequeña, lo que empezó a pasar es que a nivel de las 2 de la mañana todos los días se caía de la cama. Y se caía con la consecuente alarma de los padres, etcétera. Alertados por alguien, porque empezaron a ver qué pasaba, que si médicos, que si cuestiones, les dijeron que por qué no intentaban valorar, además fue un médico el que se lo dijo, si no intentaba valorar, o alguien del mundo de la salud, que ver la cama. Y fuimos a la casa a comprobar el tema de la cama, y fue muy bonito, porque lo que descubrimos es que la cama esa coincidía exactamente en su vertical, coincidía con una corriente de agua subterránea. Entonces la niña era muy sensible, y lo que estaba sucediendo, que cuando estaba en pleno sueño, en el sueño más profundo, su cuerpo tenía la tendencia a irse hacia la zona neutra, y entonces ¡pap!, se terminaba cayendo de la cama. Lo que hicimos, simplemente se corrió esa cama, se sacó de la zona del agua, porque era una veta de agua que pasaba y coincidía justo con la cama. Quizá la habitación no quedó tan encuadrada las 2 camas que había, era una habitación grande, pero jamás volvió a haber ningún problema. Entonces fue muy bonito. Recuerdo, por ejemplo, otra anécdota muy bonita, cuando fui a estudiar una casa muy grande en La Moraleja. Una persona me llamó en La Moraleja. Era una casa enorme, de unos 450 metros, creo, la tenían alquilada,
Me acuerdo mucho porque él además era director de un banco y luego se vino a hacer una formación con una gente muy, muy encantadora, muy agradable. Esta pareja tenían 2 hijos y prácticamente toda la casa ella pintaba, pero me decía que no podía prácticamente pintar. Y era muy interesante porque cuando nosotros íbamos haciendo el estudio por toda la casa, cuando estábamos en las camas, particularmente donde dormían los niños, yo les iba señalando los factores de riesgo que había, pues había prácticamente toda la casa estaba sobre agua subterránea, prácticamente toda. Y entonces yo les iba diciendo, pues mira, aquí el nudo Hartmann coge la zona de la garganta, etcétera, y se quedaba esta mujer impresionada porque eran las zonas de donde el chico tenía problemáticas. Bueno, así fuimos por toda la casa. Entonces encontramos una habitación que la tenían prácticamente en desuso, vacía, muy pequeñita, y en esa habitación llegaba un poquitín el tema de la alteración, pero el resto de la habitación estaba libre. Entonces yo les comenté y les dije, yo lo que os aconsejaría es que compréis una litera y que os permitáis la experiencia de que los chicos duerman en la litera unos días. Entonces ese mismo día se fueron a comprar una litera y los chicos durmieron en esa litera. Entonces una semana después, cuando yo les llamé para ver qué tal había ido el tema, y unos días después, no recuerdo, ya pasó mucho tiempo, y me confesó que los hijos nunca habían dormido como desde que estaban en la litera. De hecho, se marcharon de la casa, la dejaron, fueron a buscar otro lugar, era una casa que lo tenían alquilado en función de su trabajo, y bueno, fueron a buscar otro lugar, compraron un terreno e hicieron todo esto desde la base, ¿no? Entonces son experiencias realmente bonitas. El grado de éxito puede ser realmente muy alto, cuando identificamos concretamente un problema como este, ¿no? Y luego simplemente con cambiar de sitio. Y hay un caso luego también que recuerdo ahora mismo muy bonito de una mujer que vino a verme a la consulta y por una depresión muy fuerte, una mujer que siempre lloraba, ¿no? Entonces, en un momento determinado yo me di cuenta que tenía mucho que ver con ese tema. Era una cuestión para mí delicada porque en ese momento a mí no me gustaba mezclar ambas cuestiones. Pero como es una mujer que conocíamos por la formación y por lo que yo veía, se le sugirió la posibilidad de hacer un estudio de su casa. Y efectivamente se fue a hacer el estudio de la casa y se comprobó que la única zona que había neutra en un apartamento pequeño, estaban recién casados estas personas, y el único lugar que había neutro en la casa, que era un lugar muy pequeño, era donde se ponía siempre el perro. Siempre estaba ahí, ¿no? Entonces ya se verificó todo este tema y entonces esta mujer le sugerí y dije, mira, lo mejor es que si tú puedes cambiar de casa, ya sé que es un tema que es delicado, que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero bueno, corresponde con la realidad de lo que nos vamos encontrando. Esta mujer lo hizo y se fueron a vivir a un piso alquilado, era en Segovia, ¿no? Y ella misma no había pasado 10 días de estar en el piso nuevo alquilado, que además fue un piso que también buscamos, le sugerimos de los pisos que había, pues cuál era el que podía ser más adecuado desde esta perspectiva. Y ella misma no se lo creía, ella misma no se lo podía creer. Entonces ahí fue donde yo le dije, ahora tú ya estás en condiciones si tú quieres hacer un trabajo personal, pero antes estaba tan afectada por esta interacción de tipo telúrico, también dependía mucho de la sensibilidad de ella. Claro, una persona que estaba siempre en llanto, era muy problemático incluso para su pareja, para ella. Pero lo importante era el reconocimiento que ella tenía de que cuando estaba ella durmiendo en otro lugar, era otra totalmente diferente. Es decir, era una prueba palpable de cómo la influencia del lugar, en este caso, claro, luego también tenemos que ver todas las problemáticas de cómo nos influyen los lugares, pero hay que tomarlo todas de uno en uno, porque no somos todos iguales, ¿no? Esto es lo que a veces dificulta el tema, pero bueno, ahí tenemos ejemplos muy, muy bonitos. Supongo que tiene que dar una gran satisfacción el poder resolver cosas de este estilo, ¿no? Parece fácil, ¿no? Pero no lo es. El poder localizar este tipo de cosas. Hay que hacer todo un estudio que además es complejo, porque hay que mirar campos eléctricos, radiactividad, electromagnéticos, microondas, hay que mirar las emisiones de forma, temas sutiles, corrientes de agua subterráneas, si hay fallas, qué tipo de influencias pueden llegar de energías verticales, horizontales. Y en función de todos esos datos, a veces nos encontramos lugares donde hay que decir a las personas que lo mejor es que se marchen del lugar, hay gente que no cree en este tipo de cosas y les importa un bledo, un pimiento, ¿no? Pero hay otras personas que están interesadas cuando ven los efectos que van teniendo en su vida y entonces, bueno, a veces hay que aconsejar eso porque a veces no podemos intervenir sobre el lugar. Son tantas las variables que nos podemos encontrar. Sí, es un análisis muy complejo, pero que al final si encontramos ese kit,
puede ser igual que encontrar un alimento que nos está perjudicando, ¿no? Si dejamos de tomarlo, pues de repente nuestra salud es completamente normal. Totalmente. Y una cosa, aparte de los aspectos de la salud, existe en la literatura pues, se recoge bastantes elementos, ¿no? en los que se habla de los lugares buenos y los lugares malos, cómo afectan también en otros aspectos de nuestra vida, no solamente en la salud, sino en eso que entendemos como salud física, ¿no? Sino que también nos afecta en otros aspectos como la suerte, ¿no? Esos lugares que estamos viendo, no solamente en familias, en casas, sino en negocios, ¿no? Que constantemente todo lo que se abre ahí va cerrando o va siendo afectado, ¿no? por algo que está ocurriendo en ese sitio. En ese aspecto, ¿te has encontrado cosas? Sí, sí. Es cierto que no conocemos todos los parámetros que influyen en todos los aspectos de la vida, pero fíjate que ha habido un desarrollo muy grande de lo que es ahora en Occidente del Feng Shui, por ejemplo, muy relacionado con el mundo de los negocios. Son muchas las personas que les interesa cuando abren un negocio, quieren tener todo ese tipo de elementos de ordenamiento, ¿no? Incluso para mí eso a veces está un poco exagerado, porque Feng Shui hay cosas muy interesantes del Feng Shui, pero pertenece a otra cultura diferente. Pero bueno. Hay lugares que hemos podido comprobar, ¿no?, donde cualquier negocio que se abra no sale nunca adelante. Si podemos observar en sitios donde si la gente monta un negocio, al poco tiempo se ha cambiado, el local se traspasa el negocio. Bueno, hay otro local de otro tipo, ¿no? No sale, hay otro local de otro tipo. Entonces, al cabo de los años, yo lo he podido seguir en la zona donde vivo, y al cabo de los años vas viendo que hay sitios donde que se ponga lo que se ponga allí, no funciona, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando nos ponemos a investigar en algunos de estos sitios, sí nos hemos encontrado pues todo un montón de alteraciones telúricas. Claro, la pregunta es, porque sobre la salud es una incidencia muy directa, muy clara, ¿no? Y para mí la pregunta es, ¿cómo puede ser que un lugar de este tipo, porque tenga ese tipo de cuestiones, pueda incidir, ¿no?, en que un negocio no funcione, ¿no? Claro, ¿cuáles son los parámetros a poder determinar, a poder ver? Pero es cierto que esas cosas, al menos las podemos observar, ¿no? Podemos intentar buscar una explicación, a lo mejor no tenemos todos los parámetros. Pero luego hay libros que han recogido investigaciones muy interesantes. Por ejemplo, Roger Laforgue, que escribió en su día un libro con un título muy impresionante, Casas que matan, ¿no? Está publicado en francés, está también publicado en castellano, ya su libro descatalogado, pero que va mostrando todo un estudio de casuísticas muy importantes en este sentido. Escribió otro libro que se llama El libro de la suerte, que también fue traducido en su momento al castellano. Y es muy interesante. Hay muchas cosas de la suerte que podían rayar, por ejemplo, cuando yo leía aquel libro, en cosas que podríamos considerar un poco medio mágicas, supersticiosas, etcétera, pero muchas de estas cosas tenían que ver con lo que conocemos del telurismo, de los lugares que funcionan adecuadamente y armoniosamente, en las energías de intercambio cosmotelúrico verticales, en las energías horizontales, también en las emisiones de forma. Mostraba muchos elementos con lo que es la ruptura de los campos de emisiones de forma. Me pareció interesante, quizás sea el trabajo que ha intentado al menos abordar más la casuística, ¿no? Y luego podemos ver en la literatura historias muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, la de Fátima Mernissi, Marruecos visto por sus mujeres, ¿no? Como en un momento determinado aparece esta relación con la vivienda que trae mala suerte, que las cosas no van, etcétera, y se terminan marchando, ¿no? A nivel popular sí existe, quizás falten datos para poder ordenarlo todo a un nivel un poco más experimental, pero sí que existe las vivencias de cuando una casa trae mala suerte y cuando una casa tiene buen halo, tiene buena suerte, es una casa donde las cosas florecen, ¿no? Un espacio y demás, ¿no? La prueba está en que muchísimos más grandes negocios de los que nos imaginamos buscan expertos en todo este tipo de temas, en diferentes sistemas, ¿no? Feng Shui, geobiología u otros, para intentar que los espacios sean lo más armonizados posibles. También se buscan desde otro tipo de criterios que no tienen que ver nada con estos aspectos energéticos, como puedan mostrarse con lo que tiene que ver con la psicología comercial, la psicología industrial, los colores, formas, etcétera, ¿no? Pero muchas veces convergen todo este tipo de cuestiones. Y es cierto, yo por ejemplo jamás cogería un local en un negocio donde se ha visto que reiteradamente, ¿no? Porque si un negocio no sale, puede tener que ver también con las personas que lo llevan, pueden tener que ver con el momento, ¿no? Pues con todo el momento que se está viviendo, por ejemplo, que nos venden de cómo se crea toda la crisis. Pero si en ese local
ves que no, y que ha habido otro y que tampoco, y que ha habido otro antes que tampoco, o ha habido 5, 6, 7 espacios y que no, entonces es como para pensárselo. Al respecto de esto, ¿podemos intervenir? Sabemos que cuando unas personas dejan de habitar ese lugar que está enfermo, pues tienen una gran posibilidad para recuperar su salud. Pero en algunas circunstancias te habrá surgido, ¿no? Siempre dicen, no podemos cambiar de lugar, no tenemos posibilidad en este momento de invertir en una casa nueva, no podemos cambiar el mobiliario, no podemos cambiar la distribución de... ¿Se puede intervenir de alguna manera? También hablando del tema de los negocios. ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Se puede intervenir hasta dónde podríamos llegar a la hora de sanar un lugar, ¿no? de curarlo? Mira, se puede realmente intervenir, pero hay que estudiar siempre cada caso por caso, porque los parámetros son diferentes. Entonces nos podemos encontrar todo un montón de posibilidades, desde lugares donde no podemos intervenir, porque es tantísimo lo que hay. Imagínate un lugar donde esté el 100% de la superficie del sitio concernido por 1, 2 o 3 corrientes de agua subterránea, por fallas, que puedan existir chimeneas cromotelúricas, alteración de las redes globales, a los que se añaden campos eléctricos, electromagnéticos, microondas, etcétera, etcétera, ¿no? A veces hay lugares tan complejos que es que la posibilidad de intervención es nula. Entonces, bueno, hay que ser honesto en ese sentido, ¿no? A veces hay lugares que si tenemos un nivel de alteración, pero hay zonas neutras, etcétera, pues podemos pensar en un cambio de estructuras, de tabiquería, de una obra que permita, sobre todo, que las camas estén siempre en la zona más neutra posible. Entonces, bueno, eso ya es una intervención que puede ser muy interesante. A veces tenemos lugares que tienen acceso a un terreno y entonces podemos intervenir de tal manera que podemos crear estructuras de acupuntura con árboles en un momento determinado. El olivo es un árbol tremendamente armonizador, salvo que haya a veces, porque es un árbol que a veces hay personas que tienen un problema de alergia a la flor del olivo muy fuerte, hay que tenerlo en cuenta. Pero si es posible, si eso no existe, el olivo es un árbol tremendamente armonizador que podemos plantar en puntos precisos, sobre todo si son ya grandes, se hace un trasplante, ahora que están saliendo muchos olivos de muchos lugares, a veces hasta te los pueden regalar, lo puedes montar en un camión para que te lo lleven. Entonces, bueno, es posible crear estructuras geométricas, triángulos, etcétera, protegiendo casas, viendo en este sentido. También se pueden colocar en un momento determinado, según las estructuras energéticas que nos encontramos en el lugar, siempre que haya terreno, piedras compensadoras. Piedras compensadoras que, tipo menhires, como hemos podido comprobar en las culturas antiguas, donde van en un punto de concentración energética de todas estas redes, líneas de agua, etcétera, colocado bien el menhir, y aparte con un buen asiento, con su espiral, se puede estudiar con su canto rodado, un buen asiento que tenga el menhir bien hundido en la tierra y demás, se crea una aguja que va a descargar muchísima del exceso de energía que hay en el lugar por todo el telurismo hacia el cielo, con lo cual va a aliviar lo que es totalmente el lugar. Si esa piedra, esas piedras compensadoras están puestas en lugares bien precisos que pueden ser calculados radiestésicamente o testados o incluso en función de la concentración energética de los nudos patógenos, los efectos pueden ser muy interesantes. Quizás el problema más grande no lo encontramos cuando trabajamos en un piso. Cuando es un piso que es un edificio, forma parte de toda una estructura y entonces pues va a depender mucho de cada caso, ¿eh? Siempre se puede hacer, hay cosas básicas que nos ayudan mucho. A nivel de la gemoterapia hay piedras que van a ayudar muchísimo para energetizar en relación con los elementos, ¿no? Pues hay piedras muy protectoras como la turmalina negra, especialmente piedras que tengan una buena onda de forma, que no tengan roturas, para que no haya ningún equívoco con el tema. El cuarzo rosa es una piedra tremendamente armonizadora que viene bien tener en todas las casas, en forma de canto rodado, es una piedra además que es asequible, ¿no? Yo siempre tendría, por ejemplo, en el dormitorio principal de una casa una esfera de cuarzo rosa, ¿no? Una piedra que esté muy en relación con la armonía. La geoda de amatista, ya son piedras más caras, ¿no? Pero la geoda de amatista es una piedra que ayuda muchísimo, introduce un tipo de energía muy sutil, muy bella en relación a los campos tanto electromagnéticos como al telurismo del lugar, introduce energía cósmica que permite un equilibrio del intercambio cromotelúrico, es una piedra bella en sí misma, ¿no? Sí, es decir, esto, bueno, hay vías que luego se pueden ir viendo con la gemoterapia, también con las formas, ¿no?
Por ejemplo, una de las cosas que se hacían antiguamente en los pisos, cuando yo era pequeño, lo recuerdo, en Cuatro Caminos, era algo tan sencillo como curvar las esquinas, eliminar todas las esquinas de 90 grados que nuestra cultura se ha empeñado tanto en hacer. Cuando curvamos las esquinas estamos permitiendo que la energía circule, no se concentre en ningún lugar y sobre todo eliminamos una radiación que investigó muy bien Belisal y Mogel, ¿no?, que es la radiación del verde eléctrico negativo que surge en los ángulos. En el Feng Shui también le llaman las flechas... ¿no? Sí, flechas envenenadas. Las flechas envenenadas que salen de los ángulos. Esto es una cosa además muy, muy bonita a probar. Tú puedes colocar en una esquina una planta, una esquina saliente, incluso en una esquina entrante. Es más agresiva normalmente la saliente, pero colocas una planta y si la colocas en la esquina verás que al cabo del tiempo lo que sucede. Lo mismo nos pasaría a nosotros si tú tienes una posición en una cama o si tú estás sentado en una silla trabajando en un lugar donde tienes siempre el efecto de una esquina saliente. Bueno, al final vas a tener problemas en la espalda, hay un riesgo para la salud importante, no vas a estar cómodo, ¿no? Simplemente curvando, estamos hablando de la misma estructura del edificio, curvando eso va a ayudar mucho. Luego hay estructuras de forma cuando nos encontramos con aguas subterráneas, en eso los árabes son los verdaderos expertos, cuando podemos trabajar con los arcos. Aparte de que la curva siempre es más bella, es más bonita, pero también es verdad que toda una carpintería de una vivienda, de ventanas, de puertas, etcétera, si las hacemos en arco, se dobla en el precio. Pero si hay agua subterránea es una inversión que podría merecer la pena. Es decir, hay que buscar qué es lo que se puede hacer, pero a veces no podemos hacer nada en función de todos los elementos. Luego hay criterios ya muy claros en función de cada proceso. Pues, por ejemplo, si hay un tema de microondas, podemos colocar pinturas, podemos colocar cortinas. Bueno, hay elementos que pueden ayudar pues, para ese tema preciso de las microondas. Hay veces algo tan sencillo como una toma de tierra que esté bien instalada, que esté bien hecha y que derive bien todos los campos eléctricos a tierra. Bueno, es pensar en función de cada caso, de cada realidad, cuál es el conjunto y qué es lo que podemos hacer. Concluiríamos con que lo más importante es estar en el buen lugar, o sea, encontrar el buen lugar y luego a partir de ahí podríamos mejorar el ambiente en base a las formas, a piedras, a la ubicación de diferentes elementos que sí que pueden ayudar a mejorar el lugar, ¿no? Por supuesto, lo ideal sería encontrar el buen lugar, pero fíjate, hay un detalle también muy interesante. Si tenemos la oportunidad de construir desde cero, ¿no?, que no es comprar una cosa ya hecha y demás, tenemos también la oportunidad de que incluso en un lugar que pueda ser delicado, no en cualquier lugar, si es muy complejo, hay que marcharse de ahí, ¿no? Pero a través de la geometría, a través de los trazados reguladores, sí tenemos la oportunidad de crear una construcción que sea armónica, que la construcción pueda ser realmente incluso armónica para todo lo que es la vida en el lugar. Esto es interesante porque hace 10 años no podíamos hacer una afirmación como esta y hoy día la podemos hacer con toda tranquilidad, de que hay posibilidades, que son las que nos han enseñado los maestros canteros, donde podemos intervenir quizá de otra manera, ¿no? Lo ideal siempre es el lugar sano. Para mí el punto de partida. El siguiente paso es trabajar el diseño de una vivienda con criterios sanos, ¿no?, a todos los niveles, materiales, el electromagnetismo, etcétera, pero se puede hacer con criterios muy sanos sin ningún problema. Trabajarla con la geometría, en la medida que podemos poner los volúmenes, las distancias en relación con el Sol, con la Luna, con la Tierra, vamos a crear lugares que pueden ser muy, muy, muy hermosos.